Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de tres verdades que nos motivan a agradecer a Dios, ¿sí? Tres verdades que nos motivan a agradecer a Dios. Vamos a ir a Efesios 2. Mientras vamos a Efesios 2, podemos pensar en algo que es muy fuerte para nosotros. Algunos han tenido una experiencia muy cercana a esto, otros ya llevan distancia de esta experiencia, pero hay una experiencia universal que forma parte de esta vida. Es la muerte. La muerte realmente forma parte de esta vida. Posiblemente la mayoría de los que estamos acá ya hemos perdido al menos a uno de nuestros padres o algún tío. Usted y yo compartimos esto, conocimos a personas que ya no están entre nosotros porque han muerto. Esta experiencia genera dolor, genera muchas emociones, y en más de una ocasión a cada uno de nosotros nos hubiera gustado tener la capacidad de poder levantar a una de estas personas que han fallecido para traerlos a la vida nuevamente. Pero a pesar de nuestros deseos, en pocas situaciones en esta vida nos encontramos con tanta conciencia de impotencia. No podemos darle vida a nadie. Eso es totalmente imposible para nosotros, ¿sí? Es una de las situaciones en las cuales somos más conscientes de nuestra impotencia. No podemos darle vida a nadie. Y esta mañana quiero hablar de muerte, pero también de alguien que no es impotente frente a la muerte, sino todo lo contrario. Está en Efesios 2, lo que vamos a leer, y básicamente podríamos decir que son tres verdades que nos van a motivar a agradecer a Dios. En el versículo 1 de Efesios 2 vemos que nos dio vida y eso es suficiente para que agradezcamos a Dios. En el versículo 2 nos libró de la esclavitud y eso también es suficiente para que seamos agradecidos con Dios. Y en el versículo 3 vamos a ver que Él nos libró de su ira y eso también es un motivo para agradecer a Dios. Son tres realidades, tres verdades que nos motivan a agradecer a Dios. Nos dio vida, nos libró de la esclavitud y nos salvó de su ira. Este pasaje, el que vamos a leer ahora, Efesios 2, 1 al 3, es una introducción para lo que sigue. Es un nexo perfecto entre Efesios 1 y el resto del 2. En el 2 vamos a ver la salvación puramente por gracia divina a través de la fe. Fíjese lo que dice el versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ese es el 1. Hay un agregado en este pasaje. Él les dio vida, no aparece en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, aunque sea un agregado, nos ayuda a entender mejor el texto sin perder de vista a Dios. Él es el único capaz de darnos vida y a quien vamos a agradecer por la vida que recibimos. A partir de este pasaje, Pablo nos explica cuál es nuestra condición en la que Dios nos encuentra, tanto a los Efesios, porque es una carta a los Efesios, como a vos, como a usted, como a mí. En esta condición nos encuentra. Entonces, teniendo en cuenta el lenguaje original, el texto quedaría de esta manera. Y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, y comienza con la I. Y ese I es un nexo, es una conjunción, y comienza uniendo la idea anterior con la que sigue. Antes, el apóstol Pablo habló de la resurrección de Cristo, por ejemplo, en el 1:20. En el 1:19 habló de la grandeza del poder de Dios que fue utilizado para darle vida a Cristo de entre los muertos. Luego Pablo enseña que la condición espiritual natural de los humanos, en la que nos encontramos los humanos, es la muerte. Por lo tanto, estamos necesitados de vida y también necesitados de la obra de alguien que sea capaz de darnos vida, de proveer la vida. Ahí utiliza la palabra cuando habla muerto, es muerto, no es algo parecido, no está durmiendo, no es que está con fiaca, no es que está simplemente distraído, está incapacitado porque está muerto. La palabra es necros, es muerto, dejando en claro la condición base de nuestra naturaleza en la cual Dios nos encuentra, en esta impotencia espiritual, en esta inutilidad espiritual, en esta muerte espiritual. Estamos naturalmente separados de Dios. En un momento Dios encontró a los efesios en esa situación y en algún momento nos encontró a nosotros en esa situación, muertos en delitos y pecados. Y cuando habla de delitos y pecados, usa dos palabras diferentes. ¿Por qué? Porque delitos
tiene un aspecto más amplio, puede hablarse de errores, de imperfecciones, de no hacer justamente lo correcto, y pecados habla de directamente hacer lo malo, de falta de moral, en realidad es una condición de rebeldía contra Dios. Así nos encuentra el Señor, muertos, ¿cómo? En delitos y pecados. Juntos, estos dos conceptos amplían el rango de nuestras ofensas a Dios, ¿sí? Delitos y pecados, incumplimiento de la ley y rebeldía contra Dios. No solo imperfecciones, errores, sino falta de altura moral y santidad. Son nuestras faltas y ofensas contra Dios. La primera es más ambigua, es más suave, esa en español que dice delitos. En el griego es más ambiguo, más suave, es, bueno, no representaste bien a Dios, no cumpliste bien a Dios, pero más o menos. Pero pecados ya es directamente te rebelaste contra Dios. Y esa es la situación natural en la cual Dios nos encuentra, muertos en delitos y pecados. Y Dios Padre, que es identificado al final del capítulo 1, dio vida a Cristo en su resurrección y también a los integrantes de la iglesia de Éfeso. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban muertos espiritualmente, separados de Dios en sus delitos y pecados, en la misma condición en la cual todos nosotros nos encontramos antes de ser regenerados por Dios. No es antes de venir a la iglesia, porque hay gente que permanece en la iglesia y está muerta en delitos y pecados. No es después de ir a la iglesia, es antes del encuentro de Dios con nosotros. Esa es nuestra condición natural, muertos en delitos y pecados. Más adelante Pablo, por ejemplo en el 2.5, va a explicar que a los creyentes se nos da vida juntamente con Cristo. Y ahí termina de unir los puntos del capítulo anterior, los finales, con el principio de este. ¿Y quién es el autor de esta vida? ¿Quién es el autor de esta provisión de vida? Es Dios, Dios mismo. ¿Y por qué? A causa de su riqueza en misericordia, en su grandeza de amor expresada para con nosotros. A lo largo de los primeros capítulos de esta carta, queda en evidencia quién es la fuente de vida y quién es el único capaz de brindarla, sin necesidad de autorización de nadie. ¿Sí? Queda en evidencia eso. Nosotros podemos entender que, por ejemplo, en nuestra situación hay una empresa dedicada a proveernos luz eléctrica. Ellos son la fuente de electricidad. Y no tenemos a nuestro alcance otra fuente de electricidad. Si bien hay otras alternativas, espiritualmente no hay otra alternativa. Solo Dios es la fuente de vida, el proveedor de vida, y no hay más. Y la condición en la cual nos encuentra es de muerte espiritual. Entonces Dios no pide autorización a un muerto, porque un muerto no puede autorizar nada. Tenemos que comprender esto porque es muy importante. Nos encuentra así sin poder hacer nada al respecto de nuestra condición natural. Espiritualmente estamos separados de Dios, enemistados con Él, muertos en delitos y pecados y sin poder hacer nada. Él es el único capaz de brindar la vida, no pide autorización y lo hace, dice Efesios 1:11, lo dice de otra manera, porque quiere, según su propia voluntad. Realmente Dios entrega la vida porque Él quiere proveer de vida al muerto, ¿sí? Esto es de manera bien perfecta, concreta, clara, sintética. Nosotros muertos en delitos y pecados y Dios, el único proveedor de vida, nos entrega vida, ¿sí? Y lo hace porque Él lo desea, nos dice Efesios 1:11. La condición natural de usted y mía es esa, muertos espiritualmente. Aunque nosotros contemos con vida física, fisiológica, biológica, la muerte espiritual es independiente de la vida física, totalmente independiente. Los efesios estaban vivos físicamente, pero espiritualmente muertos hasta que Dios llegó a su vida, hasta que Dios los transformó. Por otro lado, la capacidad de pasar de la condición de muerto a vivo no es a voluntad propia, sino que necesita un agente externo. Dios es el único que tiene la capacidad y que ejerce su voluntad para darle vida a los muertos espirituales. No hay otro agente capaz de dar vida a los muertos. No lo hay, no lo hay. Y se puede destacar cómo se contrasta la idea. Unos están muertos y reciben lo que otro es el único capaz de dar. O sea, uno está vivo y es fuente de vida y otros están muertos y reciben
la vida. Además existe un contraste en el tiempo verbal, ¿vieron? Dice, antes, en el pasado, estaban muertos, pero luego van a dejar de estar en esa condición, porque Dios así lo quiso y así lo hace, de tal manera que nadie puede jactarse por haber recibido la vida. Eso lo dice luego 2:5 al 9, dice, esto no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Son salvos por la gracia a través de la fe y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no hay manera de que una persona que naturalmente se encuentra muerta en delitos y pecados pueda jactarse de haber recibido la vida. Es por gracia a través de la fe. Cuando Pablo hace un resumen dice es por fe, pero cuando amplía el concepto entendemos que es por gracia a través de la fe. Y esa gracia hace la diferencia entre el muerto espiritual y el que está vivo espiritualmente. No hay otra manera de ser salvo, no hay otra manera de estar vivo espiritualmente. O estamos muertos en delitos y pecados, o estamos vivos para Dios. Pero hay un contraste ahí. Si yo estaba muerto en delitos y pecados, dice, antes ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa? Que luego no lo estoy más. Cuando yo recibo la vida de Dios, los delitos y pecados comienzan a quedar atrás, progresivamente, paulatinamente, pero constantemente. Uno sigue avanzando en la vida de la fe, dejando atrás pecados, esos delitos y pecados. Entre los efesios y nosotros hay casi 2000 años de diferencia. En esos años de por medio cambiaron muchas cosas. ¿Qué puede haber cambiado? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún ejemplo? Dice él, la ropa. No puedes usar túnica hoy. Las costumbres. Las comidas serán los mismos que comían los efesios. Algunas será, pero la mayoría no, ¿verdad? La movilidad, ni hablar. Muchas cosas han cambiado. ¿Cómo? La comunicación. Muchísimas cosas han cambiado entre los efesios y nosotros. Pero hay una similitud perfecta entre ellos y nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida. Al igual que los efesios nos pasa a nosotros. Y esto es que nosotros éramos exactamente iguales a los efesios en esto que acabamos de leer. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos así. Y eso explica que estábamos absolutamente incapacitados, realmente muertos en lo que se refiere a nuestra propia salvación. Y Dios, por su propia voluntad, nos da vida. Y esto debe llenar nuestro corazón de agradecimiento. Uno puede estar en el aula, en la escuela, y preguntar, profesora o señorita, ¿puedo ir al baño? Y quizás la maestra le diga que no, pero ¿realmente puede ir al baño? Sí, sí puede. Simplemente la señorita le está diciendo que no, a la profesora le está diciendo que no. Pero no es así con Dios. Realmente no podemos, estamos incapacitados de vida. Estamos muertos en delitos y pecados. Y el único capaz de darnos vida, el único capaz de darle vida a los muertos, le eligió a usted para dársela. Dios le dio vida. Si pudiera recordar mañana esta verdad, ¿cómo expresaría su agradecimiento? ¿De qué manera? ¿Cómo expresaría hoy mismo este contraste en el cual usted estaba y ahora está? Estaba muerto en delitos y pecados y ahora ha recibido vida simplemente porque Dios quiso dársela. Un corazón realista debe ser agradecido. Y este es el primer punto. Podemos agradecer a Dios porque nos dio vida. Yo creo que dentro de todas las pandemias que podemos tener, la de ser desagradecido es una muy grande. Muchos de nosotros estamos muy fuertemente contagiados con el desagradecimiento a Dios en general, pero más con Dios. ¿Cómo sería su vida si usted mañana despertara solamente con aquellas cosas que hoy agradeció? Ahí va a notar cuán tristemente desagradecidos somos. Pero quiero llevarlos hoy a pensar, usted debe estar agradecido porque ha recibido vida. Vida en abundancia, dice Jesús. Ha recibido vida y usted estaba incapacitado. Esto no fue un premio a su fe, no fue un premio a su humildad, no fue un premio a su sabiduría. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Y Dios, por causa de su gran amor, con el cual le amó, le dio vida. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es por gracia, a través de la fe. Entonces, el primer punto podemos agradecer a Dios
porque nos dio vida. Por otro lado, este pasaje es una introducción muy cortita y al mismo tiempo un pequeño resumen de lo que se va a desarrollar a continuación. Y expresa el contraste entre la vida sin Dios y la vida con Dios a través de la obra salvífica de Jesús. Fíjense cómo sigue el versículo siguiente para ver un poco más de esto. Y acá comienza el punto 2. Podemos agradecer a Dios porque nos libró de la esclavitud. Dice, en los cuales, ¿en qué? En los delitos y pecados. Anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Lo leo de nuevo. En esos delitos y pecados anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este pasaje dice cosas horribles, terribles, muy feas. Pero son tan feas como ciertas, son tan terribles como ciertas. En pocas palabras dice que vivíamos según dos cosas. ¿Se dieron cuenta? Según el mundo y según ¿quién? El diablo. Según el mundo y según el diablo. Comienza aclarando que estando muertos en pecado, en el pasado, andábamos en esos delitos y pecados. Y esto manifiesta que estar muerto espiritualmente se expresa en un tipo de vida. ¿Cuál es ese tipo de vida? Vivir en pecado, en delito. La palabra que Pablo elige para enfatizar que es una decisión voluntaria, personal, es una manera voluntaria de vivir, es esa. Anduvieron en otro tiempo. Eligieron voluntariamente vivir en esos delitos y pecados. Fíjese, para elegir a Dios estamos muertos, pero tenemos la capacidad de elegir mal. Anduvieron voluntariamente en esos delitos y pecados. ¿Según qué? La corriente de este mundo y según el diablo. Esto es terrible. Elegíamos voluntariamente aquello que deshonra y desagrada a Dios. Es la elección que sí hemos hecho. Pablo sigue expresando la tragedia de nuestra condición sin Dios. No solo estábamos muertos en delitos y pecados, sino que también esto es una manera de vivir según los estándares y prácticas de aquellos que no tienen a Dios, según un sistema impío, directamente en rebeldía contra Dios. Y es una curiosa manera de vivir, porque usted y yo nos creíamos libres. Sin embargo, elegíamos voluntariamente vivir según el mundo y según el diablo. No éramos libres. Simplemente elegíamos entre esos dos señores, el mundo y el diablo, y los dos al mismo tiempo. Sus códigos de conducta, los de usted y los míos, no eran nuestros en realidad, eran los del mundo o los del diablo. La manera de pensar, la manera de vivir, la manera de continuar en la vida, no era su propia manera, era según el mundo o según el diablo o según las dos cosas. Nosotros voluntariamente habíamos elegido esa esclavitud a este sistema. El mundo nos imponía sus normas y nosotros actuábamos como el mundo dispone. Sus códigos de conducta eran impuestos sobre nosotros y nosotros pensábamos que hacíamos la nuestra, pero en realidad ¿qué forma teníamos? O la del mundo o la del diablo. Fíjese qué interesante cómo Pablo está explicando que estamos muertos y en esa condición de muertos lo único que podemos elegir es más muerte. Es más muerte. Es tener la forma que el mundo nos da o tener la forma que el diablo nos quiere dar. Una deformidad. Por un lado, usted y yo, al igual que los efesios, teníamos el estándar mundano como una norma de vida. Pero además Pablo dice que también hay una manera de vivir. Esta manera de vivir está influenciada y dirigida ¿por quién? Por el diablo mismo. Este ser espiritual que se rebeló contra Dios en la eternidad pasada, que vive en rebeldía contra Él, es el mismo que ejerce como gobernante de las personas sin Dios, al punto de ejercitar control sobre sus vidas. Lo puede leer de nuevo, fíjese. En esos delitos y pecados anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, con la forma que el príncipe de la potestad del aire le quiso dar. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque de acá vamos a desarrollar nuestro segundo punto. Podemos agradecer a Dios porque nos libró de la esclavitud. Y segundo, porque podemos comprender por qué una persona sin Dios vive como vive. Está gobernada por el diablo. No es que va a dar vuelta la cabeza, va a largar espuma por la boca, se va a trepar a las paredes. Eso puede pasar o no, generalmente no pasa.
sino que simplemente va a vivir según los códigos que el diablo pone en su cabeza, según la manera de pensar que el diablo le pone. Y es así tan estrafalario, tan llamativo, ¿qué palabra podría usar? Tan raro. No, la mayoría vive así, según el mundo y según el diablo. La mayoría vive así. Podemos pensar solamente en aquellos que sacrifican un gallo negro, le cortan el cuello, hacen una estrella de 5 puntas, le ponen velas. Esos son rituales. ¿Cómo ejerce el diablo su poder? Acá, en la mente de la gente, para que vivan no según la vida que Dios ofrece, sino según lo que Él mismo quiere lograr en las personas. No es tan raro. La mayoría va en ese camino, el camino ancho es así. Y esta expresión dice, hijos de desobediencia, es muy fuerte. Jesús en Juan 8, en 8:44, llama a un grupo de personas, por su manera de vivir, los llama así, hijos del diablo. Les dijo que eran esos, ¿saben por qué? Porque querían hacer las obras del diablo. ¿Y cuándo se soluciona eso? Solamente cuando creemos en Jesús. Dios nos da una nueva manera de pensar. Dice 1 Corintios 2:16 que nos da la mente de Cristo. O sea, en Juan 8:44, Jesús señala a una gente y le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Por su manera de vivir. Acá no hay un ADN con una aguja y te sacan un poco de sangre o un pelo, un cabello, sino que el ADN espiritual está según tus deseos. Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, por eso quieren hacer las obras de su padre, el diablo. En cambio, cuando creemos en Jesús, se nos da la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Se nos da el deseo y la capacidad de hacer lo que a Dios le gusta. Filipenses 2:13. Él produce en vosotros el querer como el hacer. O sea, el deseo y la capacidad de hacer lo que a Él le agrada. La vida de un hijo del diablo está trazada y dirigida por los deseos de su padre, al igual que la vida del Hijo de Dios, la cual también está guiada por los deseos de su Padre. Entonces nos metemos en una encrucijada o en un termómetro o en un análisis de ADN. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Son los de su padre el diablo? Mentir, matar, robar, destruir. ¿O son los de su padre Dios? Amar, perdonar, llevar el evangelio, salvar. Ese deseo de transmitir la salvación. ¿Cuáles son sus deseos? Las personas que viven así gobernadas por el diablo son llamadas hijos de desobediencia. Y esta es una expresión para enfatizar la rebeldía voluntaria contra lo que Dios dispone en su palabra, en su voluntad. Pablo, inspirado por Dios, elige una palabra, y fíjense qué parecida a la que es en español, apeitheia. Un énfasis en la rebeldía y rechazo a creer de manera voluntaria. ¿A qué palabra se parece? Apatía. Así vive un hijo de desobediencia. No le importa lo que Dios dice. No le importa, no le importa. Pensaba hoy, vieron que dice Hebreos 10, dice, no teniendo por costumbre no congregarse. Y es tan claro ese pasaje. Sin embargo, hay gente que tiene por costumbre no congregarse. Digo, ¿cómo lee una persona esto? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo siente? ¿Sabe cómo lo siente? Con apatía. Porque probablemente no sea un hijo de Dios. Es apático, no le molesta no cumplir las leyes de Dios, no le molesta ser selectivo con la ley de Dios, no le molesta, no le causa nada. Esta es una generación apática en general, contesta el celular cuando quiere, sobre todo los más jóvenes. No ven la descortesía que hay en no contestar, en no responder, no lo ven eso. Es un punto ciego de la generación más joven. Y algunos más viejos se han contagiado de esa mala costumbre y esa descortesía. Pero que me clave el visto a mí no es grave. Simplemente va a marcar la poca calidad de persona que tenés, nada más que eso. A mí no me hace daño. Pero que a Dios le claves el visto es una terrible falta de respeto. Estos hijos de desobediencia son personas apáticas. Apáticas. No les molesta, no les molesta. Dios dice, bueno, clavo el visto. Es una locura.
Sin embargo, esa locura muchas veces se anida en nuestro corazón y creemos que tenemos el derecho de ser apáticos con Dios. La vida cristiana es una constante de crecimiento espiritual. Hay tantos mandamientos para cumplir, tantas maneras de agradar a Dios. Sin embargo, en algún momento en rebeldía podemos ponernos apáticos y decir, me gusta este mandamiento, este no, este sí, este no. Eso es ser un rebelde contra Dios. Eso no es ser una persona creyente. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso es ser un hijo de desobediencia. Las personas que estaban en Éfeso vivían así en otro tiempo. Fíjese el 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y eso es muy significativo, porque marca un modo de vida anterior. O sea, hay un antes, por lo tanto hay un después. Y este es uno de los contrastes que aparece en el texto principal que estamos leyendo. Jesús en Juan 8, en el capítulo en donde señala que los hijos quieren hacer los deseos de sus padres espirituales, también señala un contraste, el de la esclavitud con la libertad. Dice, esta persona no es libre, y si no es libre, es esclava, y si es esclava es porque no es hijo. Hay gente que vive incluso sirviendo en la iglesia, yendo a la iglesia, aportando a la iglesia, pero esclava de sus pecados. Y hay que revisar, ¿realmente sos hijo o simplemente sos alguien que aparece en la familia de Dios sin ser parte de la familia de Dios? ¿Sos hijo de Dios? Si sos hijo de Dios, sos libre y le puedes decir que no al pecado. Jesús nos enseña en Juan 8:34 que aquel que practica el pecado es esclavo. Y como pudimos ver, es esclavo de las normas del mundo y del diablo. Pero también dice que si Él nos libera, somos verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el Hijo los libera, son verdaderamente libres. Entonces vos necesitas ver tu vida y revisar tu vida y no dar por sentado que sos alguien nacido de nuevo, sino en vez de ver qué confesiones haces ver cómo es tu vida espiritualmente. Si vivís en esclavitud, no sos hijo. Si vivís en libertad, es porque Cristo llegó a tu vida y te dio libertad. Son dos maneras totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que Dios había hecho con los efesios. Eso es lo que Dios hizo con usted, conmigo. Él nos hizo libres. Ya no somos esclavos, no somos del mundo, no somos del diablo, y podemos agradecer a Dios, y hasta el segundo punto, por ser librados de semejante esclavitud. Nuestra manera de agradecer a Dios a la luz de la misericordia que Dios ya tuvo con nosotros, ¿cómo es? Es ser un sacrificio santo y agradable a Dios. No dejándonos gobernar por el mundo, sino dejándonos transformar por Dios. Estoy parafraseando Romanos 12, 1 al 2. Esa es la manera de vivir. Y usted debe ser agradecido por la libertad que recibió día a día. Todos los días agradecido por esa libertad. Nunca usted fue 100% libre. O es esclavo del mundo y del diablo, o es esclavo de Dios. Y cuando Dios nos transforma nuestra naturaleza, antes de que Dios llegue a nuestra vida, creemos que ejercemos libertad, pero en realidad estamos haciendo lo mismo que hace el mundo y el diablo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hacemos lo mismo? Porque tenemos el mismo Señor, o teníamos el mismo Señor. La libertad es algo muy marcada, y debemos agradecer por esa libertad. Con nuestra manera de vivir agradecemos la libertad. Mucha gente está confundida y obedece a Dios para ver qué le da Dios a cambio. ¿Y qué le pasa a esa gente? Se frustra. Porque es una teología incorrecta. Nosotros buscamos obedecer a Dios, buscamos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, por la misericordia que Dios ya tuvo en el pasado con nosotros. Eso es suficiente para que vivamos de una manera y dejemos de vivir de la vieja manera. Si el Señor nos bendice en la obediencia, gloria a Dios. Ya es un honor poder bendecirle y eso ya es una bendición. Si nos bendice más aparte, gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente se frustra pensando que su obediencia es la moneda en la maquinita expendedora de Dios? Dios ya le dio todo, le dio a Cristo. Si usted no lo valora lo suficiente, probablemente no sea salvo. Pero por lo que Dios ya hizo a favor mío, yo tengo que ser obediente. Él es digno. Simplemente Él es digno. Nada más y nada menos que su dignidad son un motor para mi obediencia. Y encima me trato con misericordia. No necesito más razones para obedecer. Y ahí se nota muchas veces quién es un convertido, un regenerado, alguien que ha nacido de nuevo,
¿Y quién es simplemente un asistente regular a la iglesia? ¿Por qué quiere obedecer? ¿O por qué no quiere obedecer? No obedezco a Dios porque las cosas no son como yo quiero. No es por ahí. Obedezco a Dios porque Él ya me bendijo en la eternidad. Eso es suficiente. Y además aprendo que Él es digno de mi obediencia. Eso es suficiente. Entonces, el segundo punto es agradecer a Dios por nuestra libertad. ¿Cómo lo agradecemos? Con nuestra manera de vivir cada día. Esto no es algo del domingo, sino que cada día tengo que estar agradecido a Dios por la libertad que me dio. Y además hay motivo más de agradecimiento en este pasaje. El versículo 3 nos muestra que podemos agradecer a Dios porque nos salvó de su ira. Muchas veces, cuando le preguntamos a la gente de qué te salvó Dios, la gente piensa, me salvó del diablo. No, te salvó de Él. Dios te salva de Dios. Hay muchos mitos en nuestra cabeza por mala enseñanza, mal entendimiento de la Biblia. Una es esa. Creemos que Dios nos salva del diablo. No, Dios nos salva de Dios mismo. En la obra de la cruz, Dios nos salva de Dios mismo. Y la gente piensa que el diablo reina en el infierno. No, Dios reina en el infierno y va a castigar al diablo para siempre. Dios no nos salva del diablo. Nos salva de ser esclavos del diablo, pero eternamente nos salva de Él mismo. Dios nos salva de su ira. Esa ira no es como la nuestra. Es totalmente diferente. Es justa, es perfecta. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero fíjese el versículo 3. Entre ellos, o sea, ¿entre quiénes? Los que decía el 2. Los que vivían según el príncipe de la potestad del aire. Según los que vivían conforme al mundo. O sea, estábamos entre los que éramos hijos de desobediencia. Y el 3 comienza, entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya dijo hijos de desobediencia, ahora agrega hijos de ira. En este pasaje, para despejar cualquier duda de que otros pudieran ser la excepción, Pablo pasa de enseñar a los efesios a los efesios solamente y se incluye a él mismo. Dice, ustedes antes, y dice, no, todos antes vivíamos así. Se incluye el mismo y nos incluye a nosotros. Estas son las características del hombre natural, gobernado por el mundo, gobernado por el diablo. Y es posible que lo haga con la intención de incluir a los judíos dentro del grupo de los muertos espirituales, junto a los gentiles que también habían sido muertos espirituales, o que lo haga para aclarar que incluso los cristianos maduros tenían ese pasado, lo hayan vivido o no, lo hayan entendido o no. La condición natural del pasado era muertos en delitos y pecados. El punto clave es que todos, sean judíos o gentiles, sean cristianos maduros o inmaduros, todos absolutamente compartimos esa condición que nos dice Efesios 2, 1 y 2. Muertos en delitos y pecados, andando según la corriente del mundo, conforme al diablo. Esa era nuestra condición natural. Romanos 1 al 3 explican muy bien esto. Somos pecadores, todos, sea judío, sea gentil, sos pecador. No hay justo ni uno, no hay quien quiera hacer el bien, no hay quien quiera buscar a Dios. Somos todos eso, estamos todos en eso. Y entonces, en Romanos 1 al 3, podemos ver un poco más de su enseñanza acerca de la condición universal de pecaminosidad del humano. Usted y yo estamos incluidos ahí. Pablo quiere que todos comprendamos, y lo voy a decir de otra manera, Dios quiere que Pablo nos diga que todos debemos saber que todos estábamos incluidos en esa condición, muertos espiritualmente, pecadores. Y Pablo continúa señalando características de la vida de muerte espiritual, en pecado, según el mundo, bajo influencia satánica, pero también siendo esclavos de nuestra naturaleza, tanto en acción como en pensamientos. Por eso expresa, dice, vivíamos. Y acá hay algo muy interesante. Y no es normal que yo predique así porque no es mi fuerte, pero hay algo muy interesante en la diferencia que hay ahí en vivíamos y la que hay antes cuando dijo anduvieron. Cuando dice anduvieron, dice que nosotros habíamos elegido esa manera de vivir.
Pero cuando dice vivíamos, lo dice en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que éramos dirigidos por nuestra carnalidad, éramos dirigidos por nuestra mente caída. O sea que éramos esclavos del diablo voluntariamente, esclavos del mundo voluntariamente, y éramos esclavos de nuestra propia naturaleza y nos llevaba de la oreja nuestra propia naturaleza a hacer lo que la naturaleza caída quiere hacer. Esto es muy interesante porque podemos entender que Pablo distingue entre carne y mente, dando a entender, la primera es esa, vamos a decirle, esfera de los deseos, pasiones, ambiciones, e incluye los instintos, la naturaleza psicológica y también física del humano, cuando habla de la carne. Pero en cambio con mente se refiere al entendimiento, a la manera de pensar, a la disposición. Y el texto nos deja claro que la corrupción humana es estructural y natural. Sin Dios estamos caídos, sometidos por el diablo, sometidos por el mundo y sometidos por nuestra propia naturaleza. No hay otra manera, estamos así. Los efesios, usted, yo, éramos esclavos de nuestra propia naturaleza y no tenemos poder para cambiar nuestra propia condición, porque está arraigado a nuestra naturaleza. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. No es que los niños son buenos, los niños son malos. Y los adultos somos niños viejos, con más libertades, y se nota lo malo que somos. Somos malos naturalmente. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, conforme al príncipe de las tinieblas, conforme al mundo, conforme a nuestra naturaleza caída. Los niños simplemente todavía no tuvieron la oportunidad de expresar lo malos que son. Todos muertos en delitos y pecados. Todos muertos en delitos y pecados. Simplemente no tuvieron tanto tiempo de mostrar lo que son. Por eso a los niños les enseñamos a portarse bien, porque portarse mal ya lo saben. ¿Por qué? Porque está bien arraigado en su naturaleza. Son esclavos de sus instintos, son esclavos de su naturaleza. Usted puede poner en una pieza 2 juguetes y un solo niño, y el niño quizás juegue con uno, con 2, quizás agarre uno y el otro no le parezca interesante. Pero si usted llega a poner otro niño en esa misma pieza, sepa que los 2 van a querer lo mismo. Sepa, tenga la garantía de que los 2 se van a desesperar por lo mismo. ¿Por qué? Porque no son generosos, no son buenos, son malos, somos malos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados hasta que Jesús nos salva. Estamos siendo esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de nuestra naturaleza pecadora, hasta que Jesús nos salva. Y eso nos hace vivir o recibir algo. Fíjense cómo terminaba ahí. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol continúa su argumento expresando de esta manera que vivir de esa forma tiene una consecuencia lógica, ser hijo de ira de Dios, o sea, merecedores de un justo castigo divino. La ira, en pocas palabras, es la perfecta indignación de Dios y el castigo correspondiente. Quizás nosotros podríamos hablar de indignación sumada a el efecto de un castigo. No es que Dios es un calentón, no, es lento para la ira, grande en misericordia. No es que Dios pega portazo o levanta la voz, no. Dios, dice la Biblia, está airado contra el pecador. Tiene ira contra el pecador. Está indignado porque el pecador lo afronta. Y dice que éramos antes hijos de ira. Algo que los efesios, usted y yo, merecemos de manera natural por nuestra condición natural. Y Pablo vuelve a enfatizar esto diciendo que esa es la condición en la que estamos todos y están todos los demás. Estábamos nosotros, pero están los demás. En otras de sus cartas, en Primera de Tesalonicenses 5:9, dice que Dios no nos va a tener como objeto de su ira. Esto es hermoso. Este es el tercer punto. Tenemos que vivir agradecidos porque Dios no nos hace objetos de su ira. Nos ha librado de su ira. Esta ira es terrible, es horrenda. ¿Se acuerdan Hebreos 10:31? Cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. De eso nos salvó Dios. Y usted, por creer en Jesús, nunca va a experimentar esa ira. No la va a experimentar si cree en Jesús para salvación.
Y si cree en Jesús de verdad, somete su vida a Jesús. Los demonios, dice Santiago, creen. Y porque creen tiemblan, pero no obedecen. No hay gran cosa en creer que Jesús existe. No hay gran cosa en creer que Dios existe. El diablo cree que Dios existe, sabe mejor que usted que Dios existe. La diferencia está en qué se hace con ese conocimiento. Si usted cree que existe y hace su vida por su propia cuenta, no se diferencia mucho del diablo. Así es fácil. De los demonios, no se diferencia. Pero si usted sabe que existe y que merece y vale la pena seguirle, hace una diferencia con el diablo. Usted somete su vida al señorío divino. Deja que Dios sea su Señor. Él es Señor por siempre. Toda rodilla se va a doblar frente a Él. Pero el que es salvo comienza a doblar su rodilla en esta vida. En la salvación provista por Dios, por medio de Jesucristo, está la salvación del humano. De usted, de la mía. ¿Salvación de qué? De la ira santa, justa y perfecta de Dios. Si vemos en Apocalipsis un cuadro de Armagedón, ¿alguien se acuerda, según Apocalipsis, hasta dónde llega la sangre de sus enemigos? Hasta el freno de los caballos. Ahí tienen un poquito de Dios descargando un poquito de poder. Y así, mucho más poderoso que una bomba nuclear. La ira de Dios, aplastante, terrible, horrible, sin final. La ira de Dios. Agradecemos a Dios porque nos salvó de su ira. Nosotros muertos y Dios vivo, capaz de dar vida, nos dio vida por medio de Jesús. Él a los salvos los hizo hijos suyos al creer en Jesús para salvación. Acompáñeme a Juan 1, 12 y 13, que lo mencionamos tantas veces, pero pocas veces lo leemos. Juan 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Y esté atento a la obra de Dios en este versículo. Fíjese de la voluntad de quién depende que uno sea hijo de Dios. O sea, ¿cuál es el factor del cual depende que uno sea hijo de Dios? Dice el 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Podríamos simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar? Vamos a decir, vamos a sacar los negativos. Dice, a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y esto fue por voluntad de Dios. Excluyendo totalmente la sangre, o sea, no se puede heredar. Voluntad de la carne, uno no es porque quiso, ni voluntad de un humano, porque otro quiera tampoco. O sea que queda excluida la salvación de la voluntad de uno mismo, de la voluntad de otros y de que sea por herencia. La salvación del Señor es por voluntad de Dios. Podemos renegar contra el versículo, podemos renegar contra la palabra, pero eso ya lo hizo alguien. Esa rebeldía ya la vivió alguien en la eternidad pasada y no me quiero parecer a él. Dios dice esto. El que nace de nuevo es hijo de Dios, no por voluntad propia, no por voluntad de otros, no por herencia, sino por voluntad de Dios. Esta es la única manera de ser salvos de la ira de Dios. El único que podía cambiar nuestra condición, la cambió. Y no solo eso, sino que nos constituyó hijos suyos. ¿Cómo podríamos no vivir agradecidos por esta salvación tan grande? ¿Qué tenemos que hacer? Agradecer profundamente a Dios por habernos salvado de su ira, porque Él hizo eso porque lo quiso hacer ejerciendo su libre voluntad, independientemente de la capacidad de usted, independientemente de la capacidad mía, pero beneficiándole a usted y beneficiándome a mí con la identidad de hijo de Dios. Es hermoso esto. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? 3 verdades por las cuales tenemos que estar agradecidos a Dios. Nos dio vida, nos libró de la esclavitud y nos salvó de su ira.
Supongamos que usted se está ahogando. Supongamos eso. Supongamos que usted ha caído en el río y está cansado ya de intentar salir del río y está empezando a respirar un poco de agua, a tragar un poco de agua. Se está ahogando, le está faltando el aire, sus fuerzas se están acabando. Supongamos que usted no tiene de qué aferrarse, de que realmente está enfrentando ese instante de muerte. Nosotros podemos pensar en películas, ¿no? de esa desesperación. Vemos Titanic, esa pareja, ¿se acuerdan que queda ahí en el camarote y enfrentan juntos la muerte? Pero la muerte en esos casos no es así. Es desesperante. Estarás 2 minutos y medio, 3 minutos, 4 minutos peleando. Y esos 4 minutos hay que vivirlos, Supongamos que usted está en esa situación, en la cual está ahogándose y no puede hacer nada al respecto. No puede hacer nada al respecto. Y aparece esa mano salvadora. Y lo toma usted y lo saca del agua. Apenas a usted se le pase el miedo, ¿qué va a ser lo primero que va a decir? Gracias. Y tenemos que comprender que espiritualmente Dios hizo algo mucho más profundo que esto, para vivir diciéndole gracias. Esa es la respuesta lógica y natural de una persona salva. Eso es lo que tiene que brotar del corazón de una persona realmente salva. Sabe que ha sido librado de la ira de Dios, de la esclavitud, y ha recibido vida. Hermano, cuando entendemos de lo que hemos sido salvados y rescatados, cuando realmente lo entendemos, no hace falta nada más que ser agradecidos. Dios nos dio vida, nos dio libertad de la esclavitud y nos dio salvación de su ira. ¿Cómo podríamos no estar agradecidos? El agradecimiento es la respuesta natural y lógica cuando entendemos la obra de Dios a favor nuestro. ¿Por qué obedecemos? Porque somos agradecidos. ¿Por qué nos esforzamos? Porque somos agradecidos. ¿Por qué buscamos agradar a Dios? Porque somos agradecidos. ¿De qué somos agradecidos? Nos dio vida, nos dio libertad, nos salvó de su ira. No le busque más vuelta a su obediencia. Esto tiene que ser suficiente. Y si usted no es agradecido, probablemente todavía siga muerto en delitos y pecados. Y tiene que reconocer su condición natural y rendirse a Jesús, pero de verdad. La vida no es una democracia. La vida cristiana no es una democracia. Es una monarquía en donde Dios reina. Hay un solo trono, hay un solo rey, hay una sola corona. El rey habla y nosotros que estamos tan agradecidos por lo que ha hecho a favor nuestro, nos disponemos a obedecerle, a agradarle, a buscar su sonrisa. Que Dios te use no es la gran cosa, Dios usa todo, Dios usa incluso al diablo. Que Dios te apruebe, eso es la diferencia. Que Dios no te fulmine con un rayo no es la gran cosa. Que Dios te apruebe, eso es la diferencia. Mucha gente vive diciendo, bueno, si voy por acá y no me cae un rayo es porque está todo bien con Dios. No, Dios es rico en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y por eso no le cayó el rayo. Pero no viva así, viva buscando agradar a Dios. Como dice Dios a través de Pablo, siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Busca agradarle a Dios. Eso es un corazón agradecido. ¿Agradecido por qué? Por la vida que recibió, por la libertad de la esclavitud que recibió y por la salvación de la ira. Quiero concluir. Hay un comentarista que se llama Wiersbe y él dice, nacimos por naturaleza hijos de ira. Sí, por naturaleza hijos de ira. Después nos convertimos en hijos de desobediencia por elección propia. Pero cuando confiamos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Lo leo de nuevo. Nacimos por naturaleza hijos de ira, después nos convertimos en hijos de desobediencia por elección propia. Y cuando confiamos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Nosotros hemos visto el poder de Dios expresado en la provisión de vida para nosotros. Él nos dio vida. Estando nosotros en una condición de muerte, recibimos vida por parte del único que tiene poder para impartirla.
Nosotros habríamos deseado poder darle vida a aquellos que amamos y hoy no están, que murieron. Pero Dios, a aquellos a quienes Él decidió amar, a usted y a mí, nos ha dado vida de manera voluntaria e intencional. Él decide impartirnos vida. No quedamos abandonados en nuestra muerte, sino que recibimos vida. ¿Qué merece esta provisión de Dios? ¿Qué merece de nuestra parte esta expresión de amor de Dios? ¿De qué es digno Dios por aquello que ha hecho a favor nuestro? En Efesios 1:14 dice: hemos recibido la vida para la alabanza de su gloria. Alábele, viva agradándole, adórele, porque usted no es salvo porque Dios se sentía solo en el cielo. Usted no es salvo porque usted era mejor que el resto. Usted es salvo para que por toda la eternidad la gloria de Dios, la gracia de Dios, la gloria de la gracia de Dios sea alabada. Hermano, que nuestro Dios reciba gloria también, no solo por la gracia que brindó a nuestras vidas, sino por la manera en la que vivimos, la vida que Él nos regaló. Nuestra vida debe estar marcada por agradecimiento, por habernos dado vida espiritual, por habernos librado de la esclavitud y por habernos salvados de su ira. Hermano, el Dios vivo es digno de su agradecimiento. Es digno de su agradecimiento. Él merece su agradecimiento. Glorifíquele por lo que hizo a favor suyo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, rogamos, Señor, que estas tres realidades que hoy leímos nos lleven a tener corazones agradecidos. Reconocemos nuestro pecado de ser desagradecidos. Reconocemos, Señor, de que nuestro corazón muchas veces es de piedra. Se pone duro, se pone insensible, se pone apático a tu voz. Tomamos el trono que no nos corresponde, presentamos rebeldía contra vos, presentamos un desacato, una rebelión contra tu reino, Señor. Y elegimos vivir como a nosotros nos gusta, sin darnos cuenta que eso es simplemente vivir según nuestra naturaleza, o según el diablo, o según el mundo. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos, a que se note el cambio de vida, a ser agradecidos por lo que hiciste a favor nuestro. Nos diste vida, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos libraste de la esclavitud que había sobre nosotros, esclavos del diablo, esclavos del mundo, y nos salvaste de tu ira, Señor. Si comprendemos esto, no queda más que ser agradecidos. Ayúdanos, Padre, a darte gloria con la vida que vivimos cada día, a honrarte con la vida que vivimos cada día, a buscar agradarte, a buscar alabarte, no solamente con palabras, con hechos, con decisiones. Ayúdanos, Señor, a vivir como vos sos digno. Agradecemos lo que has hecho a favor nuestro y rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir con esto presente para que nuestras vidas glorifiquen tu nombre. Por favor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.